el poder de la transparencia. Con Copeuch Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuch Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, ya estamos de regreso entonces y tal como conversábamos, ¿no?, con Claudio Fuentes, académico de la Universidad Diego Portales, efectivamente gran parte de las encuestas, la última Feedback UDP, también la encuesta CEP, muestran que para una importante cantidad de población lo que se espera de los dirigentes políticos es que lleguen a acuerdos. Hoy día el Mercurio trae en el cuerpo B la información de que Chile Vamos condiciona el acuerdo a que el 6% extra de cotización vaya íntegro a cuentas individuales y le pide flexibilidad a la moneda. Recordemos que en sus orígenes, el proyecto original de la moneda o del gobierno era que el 6% adicional de cotización fuera íntegramente a solidaridad. Eso ha ido cambiando. Hoy día el gobierno está en una postura de 4 a solidaridad, 2 a cuentas individuales, y ahí están detenidas las conversaciones. Algunos señalan que ese es el punto esencial. Ahí está el tema más importante a destrabar, más allá de quién administra o no administra. El punto central tiene que ver qué pasa con ese 6% adicional para mejorar las pensiones hoy y lograr efectivamente un aumento de los que están hoy pensionados. Los partidos de Chile Vamos están señalando que el camino no es lograr una parte de solidaridad en ese 6% adicional, sino que mejorar la PGU a través, por ejemplo, de echar mano a el royalty minero, a lograr, ¿no es cierto?, el tema de las exenciones tributarias, revisar ahí la evasión, la elusión, etcétera, y a partir de esos elementos lograr atraer recursos para el Estado que permitan mejorar entonces la PGU. Ya estamos aquí tratando de tomar contacto con María José Hoffman. Estamos esperando, María José, perdónate. Hola. Hola, ¿qué tal, María José? Un abrazo y gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna, muchas gracias a ti. ¿Qué tal? Muchas gracias. María José, es que estaba justo haciendo ahí la antesala porque estaba leyendo en el Mercurio que Chile Vamos condiciona el acuerdo a que el 6% extra de cotización vaya a cuentas individuales y le pide flexibilidad al gobierno. Entonces, es que estamos en eso, llevamos cuánto en eso. Entonces la pregunta es cómo se resuelve esto, porque es como que todos los días nos contamos el mismo titular, digamos. Entonces, después de la reunión que tuvieron con el gobierno hace algunos días, ¿cuál es la situación actual entre gobierno y oposición, pero particularmente entre la UDI y el gobierno en este tema? A ver, Mirna, nosotros en esa reunión creo que fue un primer encuentro para reconstruir confianza, sobre todo después de lo que había pasado en la mesa de seguridad, donde lamentablemente mientras estábamos conversando en la oficina al lado, estaban negociando los indultos y eso rompió las confianzas durante bastante tiempo. Hoy día la verdad es que en lo concreto no hay ninguna propuesta. Nosotros fuimos a escuchar al Ejecutivo con la mejor de las intenciones, hay un cambio de actitud, hubo un ajuste de gabinete, la salida ya Jackson, etcétera, y eso obviamente hay que valorarlo. Nos ponen una predisposición distinta para el diálogo. Lo que corresponde hoy día es conversar en serio sobre perdón, estoy muy resfriada. No, por favor, adelante, no te preocupes.
Sí, sobre lo que realmente estamos dispuestos a conversar. Hasta el momento el gobierno no ha hecho ninguna propuesta concreta y bueno, si a nosotros nos preguntan, evidentemente decimos lo que nosotros creemos de este proceso, pero y que es una premisa básica que se la manifestamos de la necesidad imperiosa de cuidar, respetar el derecho de los trabajadores sobre sus ahorros. Por lo tanto, yo te diría que en eso estamos esperando, yo creo que va a ser esta semana, poder saber qué es lo que propone el gobierno, porque hasta ahora también sabemos las líneas generales, pero nosotros suponemos que si nos invitaron a un diálogo es para conversar y son ellos los que tienen que, en el fondo, decir, bueno, mira, conversemos sobre esto. Y eso está todavía por verse, todavía por discutirse y bueno, si nos van a querer la misma reforma antes de la que nos sentamos, bueno, es difícil que lleguemos a cualquier tipo de acuerdo si se busca imponer lo mismo a foja cero. Ya, Pepa, pero mira, sabemos que el gobierno en sus orígenes quería que todo ese 6% adicional fuera a solidaridad. Hoy día está planteando un 4-2. Algunos señalan dentro del arco grande, ¿no es cierto?, de la, no sé llamar centro izquierda, pero por ejemplo el senador Matías Walker hablaba que él creía, incluso, fíjate, me lo dijo hace muy poco, que se podía alcanzar un 3-3. Pero entonces, con la postura actual de Chile Vamos, que dice no al lugar ningún tipo de solidaridad a ese 6%, nos vamos a quedar en la misma. Y la pregunta es, ¿cómo resolvemos que los que están hoy jubilados, y estoy preguntando específicamente por la clase media, puedan ver mejoradas sus pensiones? A ver, Mirna, yo veo al gobierno muy atrapado en que cambiar su reforma es una derrota política, y eso me parece que es un error. Hemos visto cambios de actitudes por parte del gobierno, acuérdate, el choque con la realidad, con lo que quieren las personas, la ciudadanía, te hace muchas veces entender que no es lo mismo cuando uno es en oposición. Lo vimos, por ejemplo, en la macrozona sur, donde este mismo grupo que está hoy día gobernando, digamos el presidente y su equipo, no quería ningún tipo de militarización en la zona de la macrozona sur. Bueno, la realidad le ha hecho cambiar de opinión y ya llevamos no sé cuántos estados de sitio. Nosotros en esto, primero quiero refutar un punto porque no es que nosotros no estemos a favor de la solidaridad, eso suena brutal. Lo que nosotros entendemos por solidaridad ya lo estamos haciendo a través de los impuestos generales. Nosotros tuvimos un acuerdo, Mirna, hace, no sé, 3 años atrás más o menos, me acuerdo que fue en enero, antes del receso legislativo, con respecto a que pudiésemos llegar a un 3-3. Bueno, exacto. El gobierno, los líderes del actual gobierno, no quisieron avanzar en esa reforma. Pero ojo, nosotros hoy día ya tenemos alrededor de 4 puntos de solidaridad. No hay que olvidar que lo que nosotros invertimos en la PGU desde nuestros impuestos, si uno lo transforma, porque son impuestos generales versus cotización, son más o menos 3,6 puntos. Por lo tanto, hay solidaridad y hay que aumentarla. ¿Por qué no podemos avanzar en lo que sí estamos de acuerdo, que tiene que ver con aumentar la PGU? Claro, porque entonces, esto fue una puesta en escena para decir... dialoguemos, pero en realidad queremos que ustedes se rindan, bueno, sobre todo en un tema donde nosotros además sentimos que tenemos un tema no solamente ideológico, full apoyo ciudadano. Estamos a puertas del 4 de septiembre, donde nos parece desde nuestra interpretación que la mayor bandera o lo que hizo que se revirtiera, digamos, de la prueba del rechazo, tiene que ver con esta exigencia de la ciudadanía. Por lo tanto, existe voluntad, vamos con la mejor de la buena fe, no hemos visto nada, no nos pidan nada, si no nos han dicho nada más que la declaración de las buenas voluntades, pero yo te diría que los veo atrapados en esta supuesta derrota política, sería avanzar en lo que hoy día la ciudadanía o una causa que tiene un tremendo respaldo ciudadano, Mirna. Claro, es que, mira, hay 2 temas que me quiero detener. En eso último que tú señalas cuando dices que efectivamente, lo que es muy cierto, de hecho estaba conversando recién con Claudio Fuentes de la UDP por la última encuesta Feedback, y el 85% de las personas quieren que sus fondos vayan íntegramente a sus cuentas individuales. Pero cuando uno revisa las encuestas, Pepa, también las personas quieren el retiro del 10% de los fondos. Entonces, si tú vas a legislar en función de lo que las personas dicen, también podríamos decir que Pamela Giles están en una absoluta, total legitimidad al decir que debe haber un proyecto de ley que permita que la gente saque su plata de los fondos de pensión. Entonces, ¿hasta qué punto eso que señalan las encuestas nos sirve para hacer políticas públicas?
Sí, Mina, pero es muy distinto una petición que a mí me parece un error, que es algo que el gobierno también cambió de opinión. Acuérdese que fueron ellos quienes, Pamela y toda la izquierda, y parte también de nuestro sector, votó a favor de los retiros. Y hoy día también es un punto donde cambian de opinión. Ve que no es tan terrible, no es una derrota política cuando el gobierno entiende que los retiros son dañinos para el país. Pero en segundo lugar, a mí me parece que este atrincheramiento en el 30% no nos va a llevar a ningún camino, a ninguna parte. Nosotros de verdad, Mirna, se lo digo genuinamente, porque uno asume costos cuando se sienta, generalmente las críticas internas son las que más duelen en este proceso. Pero vamos con una disposición de poder, y por eso lo que le pedimos al presidente también es que fuera un diálogo más amplio, en términos de que pudiésemos conversar. Para nosotros seguir solo hablando de pensiones no es lo que además queremos aportar. O sea, tenemos que ver si logramos acuerdo. Es difícil para nosotros porque sentimos que representamos a esa parte de la ciudadanía. Los retiros son sentimiento, no es una política pública. El principio que está detrás del derecho de los trabajadores es distinto, ¿no? O sea, yo sé lo que usted me dice, no escucha las encuestas solo cuando le conviene, estamos de acuerdo, pero los retiros no solo son una trampa y una mala política pública, sino que es como, yo diría más bien un sentimiento. Esto otro tiene que ver con un principio que nosotros queremos llevar en esa reforma, que tiene que ver con la construcción, porque después si uno aprueba el retiro no queda nada, no hay más, no se avanza nada más. En cambio, si nosotros respetamos ese principio que estamos viendo en las encuestas, en la ciudadanía, en el rechazo, en las dos derrotas que ha tenido el gobierno en las últimas elecciones, bueno, creo que es parte, y vamos a tratar también de convencer al gobierno, porque cuando ustedes dicen no ha habido solidaridad, eso no es verdad. Hay solidaridad a través de la PGU y puede haber mucho más. Ya, entonces, para cerrar el tema porque tengo hartos otros temas que voy a poder seguir avanzando, solo para cerrar el tema de la PGU, me ha tocado conversar con varios economistas. Ayer, por ejemplo, conversaba con Guillermo Larraín, economista de la Facultad de Economía de la Chile, donde decía que el problema de solo centrarnos en la PGU y no dar, insisto, ninguna cuota de solidaridad, por más mínima que sea, respecto de ese 6% adicional, exactamente. ¿Cómo hacemos para que la clase media, que es la que se empobrece, bueno, todos se empobrecen cuando jubilan, pero la clase media también? Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar? Porque 250.000 no le van a resolver el problema a la clase media. Bueno, mire, es simple, se amplía el rango de quienes se ven más afectados. Y eso hoy día actualmente, lo que pasa es que el primer esfuerzo que se hace, lo mismo que el pilar solidario, el primer esfuerzo que se hizo en 2008 en una buena reforma que hizo Bachelet, tuvo que ver con una primera etapa. La idea de la PGU es poder ir aumentando hacia la clase media, por supuesto. ¿Hasta dónde podría aumentar? Hasta donde pueda, hasta donde duela, hasta lo máximo que podamos avanzar. El esfuerzo que se hizo, yo te diría que después del 2008 de la reforma Bachelet, la segunda ha sido la PGU. Y si ahí hay acuerdo, Mirna, bueno, busquemos mecanismos de cómo protegemos aún mejor a la clase media. Pero ¿por qué buscar imponer en algo donde no solo hay una mayoría social, una mayoría ciudadana, sino donde no hay acuerdo, donde no están los dos? Insistir es una majadería. Pero obviamente que en esta conversación podemos ser creativos. Nosotros hemos planteado alternativas que tienen que ver, que algo le leí ayer también a demócratas con Jimena Rincón, con el tema de los seguros, de las rentas vitalicias. Podemos ser muy creativos. Hay voluntad, pero que el gobierno no se atrinchere en ese 30% ni pretenda hablarle solo a ese 30%. Listo, sigamos avanzando. Ayer entrevistaba al filósofo y académico de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera, que le mandaba un consejo a la UDI. Decía, yo le aconsejaría a la UDI más Longueira, menos LID, o sea, Libertad y Desarrollo, en el entendido de la importancia. Se acordaba mucho de esta capacidad que tenía Pablo Longueira de llegar a acuerdos, de esta conexión de la UDI popular con lo social, con ese pueblo que se siente abusado. Todas estas son palabras que él ocupaba, no las estoy diciendo yo. ¿Usted diría que...? Él conoce mucho a la UDI, Mirna. Él conoce muchísimo a la UDI. Exacto. Y por eso, Pepa, ¿qué te parece esa propuesta? Digamos, no sé si propuesta, pero es como un consejo, lo decía así contextual, sí, un consejo a la UDI. ¿Qué hay ahí? ¿Hay algo de aquello? ¿Hay algo donde la UDI ha perdido esa conexión con esas dos capacidades? Una, llegar a acuerdos. Dos, el mundo popular. Pensando en los resultados de la última elección al menos. Sí.
Nosotros siempre hemos dispuesto al diálogo, siempre, no solamente en el tema de seguridad, estoy hablando puntualmente de este gobierno y a lo largo de la historia de la UDI. Nunca nos hemos dejado sentar, salvo, bueno, los casos de corrupción que vimos que nos parecía que al menos tenía que haber un cambio de gabinete o la salida del ministro. Y fue una conversación que duró bastante poco. Siempre hemos tenido y hemos, yo diría, profundizado en esa tradición que ha tenido el UDI de entender la necesidad de determinados puntos de vista de decir, basta, hay que lograr consensos por el bien del país. Cuando estamos en un ambiente, y lo hemos hecho, usted no crea que el estar sentado, me mire representando la UDI, uno asume costos desde su propio sector, que ve un pésimo gobierno donde no hay que darle ninguna chance de acuerdo a los resultados que está teniendo, y a nosotros nos parece desde la UDI que tenemos que asumir esos costos. Acuérdese también, y usted misma lo menciona, lo que fue el Consejo, la última elección del Consejo Constitucional, donde nuestro sector nos castigó electoralmente por este acuerdo, y bueno, y de hecho otro partido de nuestro sector logra un triunfo bastante avasallador. Entonces yo en eso le diría a Hugo con mucho cariño que nosotros hemos mantenido esa tradición, pero que es muy difícil también hacerlo con un gobierno que se atrinchera en su 30%, que tiene una mala gestión, que al final uno dice, bueno, tratemos. En el tema de la corrupción, Mirna, hay mucho que aportar, hay mucho que conversar, hay voluntad, que fue un poco más o menos, si te acuerdas, cómo fue el Mopgato en su minuto, y por supuesto que hay voluntad. Y si aquí lo que uno no entiende es por qué solamente el gobierno, y a mí me tocó estar frente más o menos a las dos almas, yo veo una parte del socialismo democrático dispuesto a avanzar, dispuesto a conversar, dispuesto a dialogar, pero veo otra parte también, los vi físicamente también ese día, un poquito más atrincherado, un poquito menos dialogante. ¿Pero cuál parte sería esa del gobierno? Es fácil, agarren las votaciones hoy día el Congreso, cuando el gobierno intenta avanzar en seguridad y no tiene los votos ni siquiera de su propio sector, vemos atrincherado al Partido Comunista, atrincherado también una parte importante del Frente Amplio, donde sienten que estas renuncias las transforman en unas derrotas políticas. Y ese yo creo que es la principal valla que hemos visto por parte del gobierno. Bueno, veamos si en este tema, y por eso creo que nosotros vamos a llegar a la reunión, porque van a haber distintas reuniones, yo diría, lideradas también por el ministro Elizalde, donde nosotros desde la oposición, desde la UDI, queremos aportar otra mirada, pues Mirna, tenemos la escoba en las listas de espera. Las cifras récord de lo que estamos esperando. ¿Por qué no vamos a llegar a un acuerdo también? Que además, si uno mira y escucha cuáles son las prioridades de la gente, el tema de forma es relevante, es la cuarta, es la quinta. Nosotros queremos también hacer un aporte en esa materia. Estamos muy disponibles, pero también depende un poco de lo que el gobierno esté dispuesto a avanzar. Ya, entonces, por lo que estoy escuchando, si el gobierno muestra más señales, efectivamente la UDI sí está dispuesta a lograr acuerdos, no solo en el tema, por cierto, pensiones, hablábamos acá, podemos ser creativos, decías tú, Pepa, sino también en la reforma a la salud, que es otro temazo, digamos, que está ahí pendiente. Nosotros le planteamos 5 temas y en eso yo valoro la voluntad del presidente, que lo primero, porque nosotros fuimos a escuchar, pero él nos dio la palabra inmediato para que cada uno manifestara el interés de por qué estaba en esa reunión. Y lo primero que le planteamos desde la UDI un diálogo más amplio. Corrupción, salud para enfrentar la crisis, delincuencia, y bueno, y los pactos, y el pacto fiscal versus también el pacto de pensiones. Y también lo dejamos abierto a lo que fuéramos viendo, digamos, a la voluntad de dialogar permanentemente. Y eso también sirve, Mirna, porque cuando uno está conversando de distintos temas, es más fácil ponerse de acuerdo en unos, en otros menos, y de alguna forma uno va avanzando en distintas materias paralelamente. Pepa, ¿cuánto presiona, en términos muy de lo que implica, ¿no es cierto?, esta presencia del Partido Republicano, por cierto, tan fuerte, ya vamos a entrar en el Consejo Constitucional, pero la última encuesta Feedback lo muestra una más, como el partido que tiene mayor valoración de parte de la ciudadanía, 22%, y de abajo ya los demás, la UDI saca 2,5 en esta misma encuesta. ¿Cuánto presiona eso a la UDI? Porque algunos dicen que se ha endurecido la postura de la UDI y Macaya precisamente para tratar de ser más duros que el propio Partido Republicano. ¿Es tan así?
Pues es que hay momentos que uno puede dialogar, hay momentos que tiene que exigir cambios de gabinete, va dependiendo. Obviamente y yo en eso quiero valorar el cambio de actitud que también ha tenido el Partido Republicano en cuanto a la disposición al diálogo, a la disposición a llegar a acuerdos, y es distinto para ellos por la responsabilidad que tienen con la mayoría avasalladora que sacaron en el último consejo. Sí, yo no le puedo negar, hay una presión, precisamente más que de un partido, una presión ciudadana de que la gente está muy molesta, la evaluación del gobierno es muy mala, la gente está muy molesta y no entiende que uno se siente a conversar cuando en realidad más bien quieren que salgan del gobierno, y pues, eso es una ridiculez. Entonces es complicado, se asumen costos, pero yo creo que es pan para hoy y hambre para mañana. Al final las personas siempre valoran la responsabilidad, el sentido de Estado y la capacidad siempre de llegar a acuerdos. La gente sí quiere que lleguemos a acuerdos, no a cualquier tipo de acuerdo, por eso nosotros somos tan tajantes, por ejemplo, en el tema de las pensiones. Pero bueno, hay un riesgo, hay una presión, yo diría más bien no solo política, que ellos a veces saben canalizar muy bien, sino que más bien ciudadana, pero bueno, eso es parte del liderazgo. Uno tiene que escuchar a la gente, a las masas, pero también mira, estar puestas a conducirla, porque esto no somos un buzón, ni los partidos ni el Congreso, sino que cuando uno tiene la convicción, tal como lo hicimos en los retiros, que nos fue pésimo en todas las votaciones de los retiros, sobre todo con gente de nuestro sector que votó a favor, donde no fuimos capaces, pero eso no significa que uno termine creyendo o votando a favor de este tipo de proyectos. Bueno, hoy día nosotros no queremos renunciar a la posibilidad también de convencer al gobierno en distintas materias importantes que son en las listas de espera, en el fast track de seguridad, en la ley de usurpaciones que se está discutiendo hoy día en el Congreso. Yo veo un poco más de disposición, pero tenemos que ver concretamente en qué van a estar dispuestos a conversar en serio. Claro, y sobre ese mismo punto decía también Hugo Herrera, ¿no? Que tanto RN como la UDI tenían esa tensión, ¿no? De un partido republicano que efectivamente le va bien, al menos en las encuestas y en la última elección, que duda cabe, pero que la UDI particularmente tenía que retomar esa visión de país, esa alternativa, esa identidad que lo va a separar, porque para eso está el original. O sea, si se quieren parecer al republicano, ¿para qué si el original está ahí? No ser una copia. Entonces, por eso pregunto, Pepa, si hay alguna tensión en ese sentido y cómo se resuelve esa tensión. No sé quién es copia de quién, pero esa tensión se resuelve con responsabilidad política y con responsabilidad, yo diría, de Estado. Y en eso, o sea, es parte de por qué hoy día pudimos llegar a un acuerdo constitucional, por qué hoy día quizás podemos llegar a distintos acuerdos en distintas materias. Yo no descarto además que el presidente, al menos lo que nos comentó ese día, es que va a hacer rondas con distintos partidos, con todos los partidos, quiere acercarse, y eso es parte a mí me parece que eso está bien. Me encantaría también que el Partido Republicano se sumara a las cosas que estamos de acuerdo. Por eso yo le digo, en PGU vamos a avanzar ya. ¿Por qué el gobierno renuncia a avanzar en una materia donde estamos de acuerdo y donde mejoran las pensiones inmediatamente? Bueno, eso es parte de las conversaciones que tendremos estos días, y yo espero que el diálogo no fracase, porque no quiero, Mirna, con esta entrevista en general, aumentar las expectativas sobre un diálogo que hasta ahora ha sido más bien una manifestación de voluntad que algo concreto que podamos mostrarle a la ciudadanía. O sea, se conversa pero no se llega a acuerdos, algo así, ¿no? Bueno, no estamos obligados a llegar a acuerdo, pero sí estamos obligados a dialogar. Ojalá, y por el bien de Chile, lleguemos a acuerdo, porque la verdad es que las cosas hoy día en el país andan muy mal. Ya, por último, Pepa, ¿cómo ves lo que está pasando en el Consejo Constitucional, pero particularmente el hecho de que las encuestas van mostrando sostenidamente un amplio sector? Hablamos en la última, insisto, la feedback que la tengo a mano, 60% estaría desaprobando este texto constitucional. ¿Qué implicancias tendría eso para nuestro país? Yo creo que no es una buena noticia. Las señales que ha dado el Partido Comunista me parecen un tanto responsables, legítimas, pero irresponsables. Y en este proceso nosotros hemos, hasta ahora, bueno, no hay texto, Mirna, también es difícil pronunciarse porque están recién empezando a discutir las enmiendas. Todos hemos sido, yo diría todos, y me refiero a todos, muy respetuosos con las posiciones que vamos a tomar. Pero sin duda que este es un proceso que tiene que terminar bien, que no podemos seguir, y se lo digo, mire, se lo digo con toda la responsabilidad y con toda la sinceridad.
a mí la Constitución actual me gusta. Entonces, pero también entendemos que hay una gran mayoría, un 80% de la mayoría de la ciudadanía que quiere un cambio en nuestra Constitución. Y por lo tanto, no podemos cometer los mismos errores que se cometieron en la convención anterior. No podemos pasar de un péndulo a otro. Creo que en ese sentido ha sido completamente distinto, al menos en las formas, pero también es importante que las enmiendas que se aprueben también sean lo más amplias posible. No podemos, a mí me gustan las grandes mayorías, no se trata de esto del 50+1, capaz que tengamos los votos para el 50+1, pero la idea es tener una constitución que dure en el tiempo, y por lo tanto eso nos obliga a sentarnos a conversar. Yo creo que en este proceso ha faltado diálogo político entre los distintos actores. Hay una mayoría importante de un partido, pero a mí me gustaría que esto fuera mucho más amplio, para que tenga una mayoría más amplia, porque creo que no sería una buena noticia. Y no me refiero al costo que asumiría el Partido Republicano, no me refiero a eso, me refiero a la necesidad que tenemos todos de cerrar este proceso. Y dentro de esa capacidad, ¿no es cierto? Sí, ya estamos terminando, Pepa, pero solo para cerrar este tema. La propuesta, la enmienda de los republicanos de aumentar el quórum a 2/3 para reformar la Constitución, la postura de la UDI frente a ese punto, ¿cuál es? Mira, yo me da un poco lata ser un poco la vocera de los consejeros, pero es parte de lo que está discutiendo. Yo creo que sería un error, pero es algo que yo prefiero. En esto uno tiene que respetar también la autonomía de sus órganos. Nosotros tenemos reuniones toda la semana con nuestros consejeros y con nuestros expertos. Pero lo que más le tratamos de transmitir, no cometamos los errores del pasado, logremos una buena constitución, que desde mi punto de vista es difícil, porque lo que le digo, me gusta la actual, pero nosotros nos sentamos genuinamente y participamos en este proceso y estamos trabajando, y espero que en esto no hayan ni los abusos que hubieron, que hasta ahora no los hemos visto. Yo he visto una actitud completamente distinta, pero también el Partido Republicano tiene que entender que esto se construye entre todos y por lo tanto las conversaciones y los diálogos tienen que ser mucho más amplios. Así que estamos en este proceso. Yo espero que a fines de septiembre, más o menos, ya tengamos una posición más tajante con respecto a este tema, pero en principio, como van las cosas, por lo que hemos visto hasta ahora, bueno, todo indica que podríamos avanzar en cerrar este proceso. Es difícil porque uno ve, ¿sabes lo que a mí me preocupa, Mirna? Veo una falta de interés ciudadano transversal. Sí, total. Y de derecha a izquierda la votar rechazo. No les gusta, no saben muy bien, no están tan informados de lo que está pasando, porque como ha sido un proceso distinto, menos vistoso publicitariamente, y está bien que sea así, porque tiene que ser una discusión seria, me preocupa la falta de interés. Y en esto, una vez cerrado este proceso, en términos de saber bien cuáles van a ser las enmiendas que se aprueban, tanto los comunicadores sociales como nosotros desde los partidos y desde los roles que tenemos que invitar a la ciudadanía a poder tener una posición, ojalá que sea mayoritaria a favor. Va a depender de cómo termine, pero me preocupa la falta de interés y espero que no cometamos el error de caer en la misma tensión ridícula y egoísta que se cayó en el último proceso. Bien, pues María José Hoffman, secretaria general de la UDI, muchas gracias por el tiempo aquí. Mil perdones por la voz, por la tos. No, por favor. Hay una semana con este resfriado. Sí, por supuesto. Muchas gracias, María José. Buen día. Gracias. A usted, gracias. Gracias. Chao. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde